Compañeros de ingeniero, bueno, a continuación vamos a indicarles los sensores que tiene el Chevrolet Vitara, 16 válvulas. Este es 1600, tiene para el escáner es de tipo OBD1, aunque el conector cuenta con 16 pines. Bueno, aquí podemos observar lo que son la parte de sensores, el sensor MAF, que es el flujo de la entrada de aire. El sensor tenemos aquí el IAT, que es el que mide la temperatura a la cual entra el aire. Por acá podemos ver el TPS, que es la posición del pedal de aceleración. Acá tenemos la válvula IAC, que podemos ver que es un motor paso a paso. Este sirve para el ralentí y para el encendido en frío. Acá también contamos con el sensor, con el ST, que es el de la temperatura. Por acá también podemos visualizar lo que son los inyectores. Y acá atrás tenemos el sensor de temperatura del refrigerante. Bueno, más acá podemos ver que tenemos dos bobinas. Este es un sistema de encendido DIS, porque tenemos una bobina para cada dos cilindros. También es un sistema de alimentación de inyección semisecuencial que inyecta los dos. Por acá atrás también podemos observar que por acá tenemos el sensor, el CMP, que es del árbol de levas. Ahí está el sensor del árbol de levas, tiene el vehículo. Y también tenemos el sensor por acá, el amarillo, que es el sensor O2, el EGO, es de 4 cables. Bueno, también en este vehículo tenemos la bomba de combustible, que se encuentra atrás en el depósito de combustible. Tenemos también para la recirculación tenemos el canister y la válvula EGR que se encuentra abajo. Y también tenemos el sensor BCS de la velocidad que se encuentra en la caja de la transmisión. Bueno, a continuación les voy a explicar acerca del sensor TPS y las pruebas que se le pueden realizar al mismo, para lo cual el vehículo debe estar en contacto y vamos a medir las resistencias en el sensor, para lo cual vamos a desconectar el socket y medimos entre los extremos, entre los pines de los extremos. La resistencia nos debe dar según el manual, nos debe dar entre 4000 a 6000 ohmios en los extremos, y en el centro hay un extremo entre 2000 a 6000, entre 2 a 6000 ohmios. Vamos a hacer la medición entre los extremos. Ponemos el multímetro en la función de ohmmetro y procedemos a hacer la medición. Vemos que nos da 4.56 kiloohmios o 4560 ohmios. Entonces está en el rango que nos decía el manual. Y ahora vamos a hacer la medición entre los extremos. Ya, nos da 4.57 kiloohmios o 4570 ohmios. Entonces podemos ver que está en el rango correcto que nos indica el manual. También vamos a hacer la medición del voltaje de referencia, para lo cual se lo hace aquí en el socket conector. Ponemos el multímetro en la función de voltaje en corriente continua. Con un cable vamos a pinchar primero hacemos masa. Ya, y el voltaje de referencia vamos a medir en el conector del lado derecho. Ya, podemos ver que sale 5.02 voltios el voltaje de referencia, y en el manual nos indica que sí está el valor correcto. Como podemos observar, alimentación de 5 voltios en el pin del lado derecho. Ya, entonces vamos a proceder a hacer la medición del voltaje de señal, que va a ser en el cable de la mitad, para lo cual debemos de conectar. Conectamos. Entonces pinchamos el cable de la mitad.
Ya. Podemos ver que el voltaje está en 0.673 voltios. Ahí podemos decir en ralentí. Pero o sea, el vehículo está en contacto nada más. Entonces vamos a proceder a alar la mariposa de aceleración y podemos ver cómo sube el voltaje hasta un voltaje de 4.24 voltios. Entonces está en el rango de lo especificado, y esas son las pruebas que le podemos realizar al sensor TPS. Gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A continuación voy a realizar las comprobaciones en el sensor MAF. Este sensor es de tipo hielo caliente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras ingresa el aire, este va enfriando, y depende a esto, va enfriando al hilo y va cambiando el voltaje. Entonces, la ubicación de este sensor generalmente es lo más próximo a la entrada de aire, al múltiple de admisión. En este caso tenemos aquí, al lado del filtro. Como podemos ver, tenemos 3 cables, el uno que es de alimentación, de señal y de masa. Para poder medir los voltajes correspondientes, vamos a encender el vehículo. Principalmente debemos tener un cable, lo que es la masa, y con la ayuda de una aguja pinchamos en los conectores. Colocamos en voltaje. Y en el primer cable, como podemos observar, tenemos el voltaje de alimentación, que es de 13 voltios. Sí. En el segundo cable tenemos lo que es señal. Mientras seguimos acelerando, baja el voltaje, ya que enfría el hilo caliente. Y por último tenemos el cable que es de masa. Como podemos ver, está en el rango de los milivoltios. Como podemos observar, todos los voltajes están correctos. Si uno de estos voltajes fallara, principalmente la causa que tendríamos en el carro es que al momento de acelerar, tendería a apagarse, o generalmente no se apaga. Las recomendaciones que se tendría es generalmente no tener sucios lo que es el socket, y ya, muchas gracias.